Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana 1300 AM, nuestras noticias, fanpage, en Facebook de nuestra estación de radio y en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de finanzas con diversos temas relativos a finanzas públicas, con un estudio de la OCDE, a macroeconomía para el desarrollo de América Latina, también de la OCDE, con el tema de un acuerdo y un estudio conductual que presenta la Comisión Nacional Bancaria de Valores sobre inclusión financiera, y una entrevista a Heidi Alaluf, quien es fundadora de Numus Cultura Financiera dentro del programa de Mujeres Líderes, con el tema la importancia de la educación financiera para niños. Bastante relevantes temas que tendremos esta tarde, así que lo invitamos a quedarse en sintonía con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer estudio de la OCDE, como le digo, titulado La formación de políticas públicas podría fortalecer la confianza en Latinoamérica. Y básicamente analiza cuáles son las determinantes de la confianza pública en las instituciones gubernamentales y el servicio civil en América Latina y el Caribe, destacando deficiencia generalizada en los niveles de confianza. La población no confía en sus gobiernos en términos generales. Y esto a pesar de un optimismo regional sobre capacidad de gobiernos para gestionar retos globales. O sea, hay elementos subyacentes en la encuesta y en el estudio que destacan que sí hay elementos de respaldo, de decir, bueno, pues no sé, un problema de guerra, un problema de pandemia puede enfrentarse, pero en general, en el diario andar, los gobiernos no brindan la confianza debida. El informe se basa en una encuesta de la OCDE sobre factores determinantes de la confianza en instituciones públicas en América Latina y el Caribe, los resultados 2025. Y es una primera iniciativa regional del proyecto de encuesta global de confianza que se realiza. Los datos agregados de 10 países encuestados indican una baja línea base de confianza, con solo el 35% de la población expresando confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional, mientras cerca de la mitad reportan confianza baja o nula, el 48%. Esta brecha de confianza se manifiesta de manera heterogénea a través del panorama institucional, con niveles que varían significativamente entre las diferentes ramas y órganos de gobierno. Y recordemos, cada estado-nación tiene su potestad, tiene su soberanía para determinar su estructura organizacional. Entonces, obviamente, por ejemplo, en México conocemos en la estructura de esferas a la esfera federal, estatal y municipal, y en las estructuras de poderes al Poder Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo. En otros países existen otro tipo de estructuras correspondientes. Incluso hay algunos países de Latinoamérica que, atados a la corona inglesa, como Jamaica o Belice, tienen también un vínculo político con dicha corona e incluso su divisa en algunos alcances. Bueno, las instituciones con alta confianza, que a menudo incluyen a las Fuerzas Armadas, la policía y los medios de comunicación, contrastan notablemente con las de baja confianza, como los poderes judiciales, los servicios civiles y los órganos legislativos y partidos políticos. Ve el contraste. Fuerzas Armadas, digamos el ejército o algo similar al ejército, tiene una alta confianza de parte de la ciudadanía. La policía, creo que en México no es el caso propiamente, pero esto es la encuesta agregada. Y los medios de comunicación, que también poco a poco en México van perdiendo escaños, sobre todo con el advenimiento de las fuentes informativas por internet, que tienen mil vicisitudes que criticarle, pero ciertamente, bueno, pues existe esa tendencia en nuestro país y aún así, a nivel Latinoamérica, persiste con una alta confianza. Las de baja confianza, por ejemplo, el Poder Judicial o las entidades jurisdiccionales, las entidades que brindan presuntamente justicia.
que resuelven la eficacia de la legislación en función de una sanción determinada de que si estuvo bien o mal el acto jurídico y quién o si hay una culpabilidad a asignar. En el servicio civil, que yo entendería que es un amplio espectro de los servicios que recibimos, las calles sin hoyos, el servicio de agua potable, el servicio de alcantarillas, el servicio de bomberos, el servicio de los trámites ordinarios de la población, etcétera. Órganos legislativos, que presuntamente es la representación de la población, en la mayoría de los casos podría concebirse de esa forma, pero pues que son los que finalmente hacen las legislaciones y sancionan las modificaciones legislativas para mejorar el rumbo de las naciones. Y los partidos políticos, que normalmente serán estas entidades de las cuales emanan los políticos que asignarán los cargos, sobre todo los puestos legislativos y ejecutivos. Un factor decisivo en la formación de confianza pública es la percepción de la ciudadanía sobre cuán efectivamente los gobiernos usan la mejor evidencia disponible para formular e implementar políticas complejas. Y el tema, pues que más o menos de manera subyacente en las temáticas económica, jurídica, financiera y administrativa tratamos de expresar en este programa. ¿Cuáles son las mejores prácticas y los devenimientos de la ciencia y cuáles son las políticas públicas implementadas? Buscando concatenar con ello un resultado presuntamente eficaz frente a uno ineficaz y que entonces se critique la política pública, pues, de la ocurrencia o que deviene de la ocurrencia y se busque la política pública que esté probada o que tenga los mejores indicios de un método científico de respaldo o al menos de mejores prácticas que en otras instancias o latitudes hayan dado esos resultados y muestren la tendencia de que puede ser aplicable en nuestra región correspondiente. Y entonces la confianza pública, la confianza de la población en sus gobiernos, pues tiene esta noción indirecta. Si bien educativamente Latinoamérica no es de las regiones más educadas, valga la redundancia, pero ciertamente la gente sí concibe cómo otras regiones del planeta tienen mejores resultados en ciertos aspectos y pues de repente encontramos que en el caso de nuestros países en Latinoamérica no ocurre. Obviamente se sujeta al cuestionamiento. Este elemento se vincula directamente con la percepción pública de la capacidad del gobierno para equilibrar los intereses de las generaciones actuales y futuras a través de una planificación socioeconómica de largo plazo. Y vamos a pensar, por ejemplo, esta discusión que se deriva del movimiento social del fin de semana, que si se distorsionó y politizó, no tengo la menor idea, pero ciertamente se promulgaba por un grupo generacional determinado, la generación Z. ¿Cuáles son sus intereses y necesidades? ¿Qué se está haciendo para subsanarlos? Y en su caso, si vemos hacia la perspectiva largoplacista sociodemográfica, el mismo gobierno tiene bien reconocido por medio de la CONAPO o las entes sucesivas de las entidades autónomas que correspondan, pues que la población va a envejecer en la parte mayoritaria, o sea, la generación baby boomer y la generación X, la de nosotros, somos los más en población, vamos a envejecer, nosotros hemos tenido muchos menos hijos y entonces las poblaciones futuras van a ser más delgadas en términos poblacionales y vamos a generar una presión pública, porque tampoco estamos generando una pensión sustancial como para tener una problemática resuelta en el futuro, tanto de salud como de dinero para vivir. Y en su caso, vamos a generar presiones en las finanzas públicas de los menos en número que van a estar pagando los impuestos en el futuro. ¿Qué se está haciendo al respecto? En otros temas culturales, pensemos, por ejemplo, la idea de cómo perciben y administran y obtienen la información los jóvenes hoy en día, en la perspectiva del medio tradicional y las cantidades ingentes de dinero que gastan los gobiernos, sobre todo municipales y estatales, pero también el federal, en medios de comunicación tradicionales, son impresionantes. Y yo veo que cada vez menos jóvenes adquieren su información de esas fuentes. Y entonces, en esa lógica, ¿cómo redirigir esa perspectiva de comunicación social si es que eso justifica tenerla como la tienen? Que ese es otro tema. Y así nos vamos yendo hacia los diferentes eslabones de lo que pueda implicar el servicio público, llámese la seguridad, llámese la educación, llámese la salud o cualquier otro elemento que requiera subsanarse por parte del gobierno con justificación o sin justificación, pero que lo haga, y cómo está siendo eficaz para las diferentes generaciones. Porque además, en este momento vivimos no solo baby boomers, generación X, millennials, Zetas y todas las demás que se inventan ahí de repente los nombrecitos,
sino también los más grandes que están viviendo cada vez más años y en su caso tienes un cúmulo de más o menos 5 a 6 generaciones conviviendo y requiriendo servicios públicos. ¿Qué se hace al respecto? Para mitigar los déficits de confianza y robustecer la integración institucional, se recomienda a los gobiernos enfocar las reformas hacia mejor calidad, equidad y velocidad en la prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, hoy en día un adulto mayor con las prestaciones estas del bienestar, si pierde su tarjeta de débito, tiene que esperar más de 2 años para que le recupere una tarjeta de débito. Si yo estoy con una fintech y tengo mi tarjeta de débito y la pierdo y pido otra, o la tengo y quiero otra, la pido y en 7 días máximo llega en mensajería. ¿Qué puede hacer el gobierno para inventar algo nuevo y adquirir tecnología y suficiencia instalada para poder hacer las cosas más funcionales? Creo que las respuestas son muy sensatas y sencillas, pero pues bueno. Paralelamente existe un imperativo económico y social para fortalecer la preparación ante emergencias y mejorar la capacidad sistémica de los órganos públicos para abordar desafíos sociales de gran envergadura. En última instancia, el éxito en la reducción de la brecha de confianza depende de esfuerzos sostenidos centrados en la formulación de políticas basadas en evidencia y en la mejora de la rendición de cuentas y comunicación. Y este es un tema clave. A mí me tocó en el año 2003-2004, por medio de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, hacer un análisis del tema que se empezaba a poner en la política pública a discutir y que en última instancia se provocaron los juicios orales para evaluar cómo le había ido a Chile, a esa nación, con la implementación de juicios orales. Y bueno, ciertamente hubo una relativa evolución en cuanto a la eficacia, pero la percepción ciudadana seguía siendo negativa en cuanto a los órganos jurisdiccionales. Bueno, ¿cuáles fueron los eslabones de error? El tema de la comunicación social es uno. El tema de la veracidad de la información. O sea, pensar que de un juicio tradicional ordinario por escrito en su mayor parte de las ocasiones a uno oral iba a cambiar estructuralmente el mundo jurisdiccional, era una promesa falsa. No podías ir con esa bandera porque al final del día te iba a tocar, pues, estamparte contra la pared porque la población iba a estar insatisfecha. Ese tipo de temas tienen que evaluarse más adecuadamente para vender mejor. Y no para vender mejor en términos de clickbait, en términos de greenwashing, en términos de mentirle a la gente, sino en términos de eficazmente comprobar qué es lo que sí se puede avanzar y qué cosas no se pueden y se encuentran limitantes. Vamos a corte, regresamos en unos segundos. No se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también.
lo sabemos por investigación, por decisiones, hay que generar valor de largo plazo a los clientes. Se trata de invertir en los empleados para su mejora, tratar con justicia a los proveedores, con ética, apoyar a las comunidades en las que se opera y generar valor a largo plazo para los accionistas. Esto ya es muy conocido. Pero, ¿por qué se crea una empresa familiar? Esto estamos partiendo de que no es lo mismo. Primero, hay metas familiares más. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, pues hablamos de ese tema macro, perspectiva, confianza poblacional, cómo los gobiernos deben de reaccionar ante ello, pero también subyacentemente yo diría cómo la población debe de reclamar eficazmente sus requerimientos. Digo, no lo narra propiamente el estudio o el resumen que di lectura, pero ciertamente la población también tiene que enfocar en cómo expresar sus necesidades de una manera efectiva. Y yo para nada lo planteo como una crítica a cómo se hace hoy en día. Quizás sea funcional, no lo sé. Pero ciertamente es algo que también tenemos que evolucionar en un proceso educativo y que eslabono ese argumento con el último segmento de este programa que tratará sobre la educación financiera en niños. Pero bueno, vamos al segundo estudio a analizar y este también lo hace la OCDE y se llama América Latina y el Caribe puede impulsar el crecimiento y el desarrollo a través de economías más dinámicas y diversificadas. Y bueno, en una primera instancia, en primer segmento, hablamos de una perspectiva de gobierno, cómo ser más eficaz en la confianza con la población. Este segundo estudio tiene que ver más con la óptica macroeconómica y la expectativa de un desarrollo sostenido para la población en general, en función concreta de lo que implica el tema propiamente de América Latina y sus necesidades de desarrollo, que además pues siendo una región con tantos recursos, población y capital, pues esté en las condiciones que está, ¿no? O sea, es absurdo, pero bueno. El planteamiento son las reformas estratégicas. Vamos a decir, así como el consenso de Washington de los 80s, pues ahora es planteamientos de instrumentos financieros innovadores, cooperación regional y transformación productiva para hacer economías más dinámicas, diversificadas y que tengan mayor valor agregado, esencial para acelerar el crecimiento, que es una cosa, y dos, lograr el desarrollo sostenible, que es otro hito importante. El informe destaca un déficit significativo del gasto público dedicadas al desarrollo productivo en la región. Los gobiernos gastan 0.5% del Producto Interno Bruto, inferior a lo que el promedio de la OCDE gasta del 3%. O sea, en América Latina y en México estamos ahí, gastamos muy poquito en políticas de desarrollo productivo. Incrementos sustanciales en el gasto para la educación, pero además una educación retransformada para poder desarrollar capital humano sustancialmente de valor agregado. Recursos en actividades económicas productivas en la inmediatez, el mediano y el largo plazo, ¿no? Etcétera. Esta baja capacidad de inversión está restringida aún más por las amplias disposiciones fiscales en función del gasto que absorben un promedio sustancial del 4% del Producto Interno Bruto regional, limitando el espacio fiscal disponible para financiar iniciativas de desarrollo económico. Pensemos, ¿cuántos empleados gubernamentales tiene el gobierno? Número uno, los tiene muy mal pagados. Eso es un hecho indubitable. Normalmente tienen ciertos privilegios los funcionarios públicos en función de un retiro más pronto que lo que le pasa al empleado del sector privado, y dos, en función a un alcance de pensión más alta, no garantizada con los recursos propios de ahorro, sino con lo que te promete por medio de un contrato sindical el gobierno, un contrato ley, en el caso mexicano, ¿no? Vamos, pensemos en esto, un empleado gubernamental normalmente tenderá a tener un mejor retiro, aunque muy mal estructura de paga durante su gestión de trabajo. Digo, pasó en el municipio de Juárez, no sé si ya se hicieron las reformas correspondientes, creo que sí,
pero había gente que se retiraba antes de los 40 años con el 100% de su promedio salarial del último X periodo, lo cual es realmente ridículo, ¿no? Digo, los mexicanos hoy en día vivimos 75 años en promedio, o sea, vas a mantener a una persona 35 años mucho más tiempo de lo que te trabajó, eso no tiene ninguna lógica financiera. Pero bueno, ese es un tipo de temas de los gastos que tenemos en el gobierno. Dos, esa misma robusta posición de capital humano, el número de empleados disponibles, no ha cambiado mucho en el tiempo y los ajustes que se han hecho en áreas no necesariamente adecuadas. O sea, por ejemplo, se despidió gente en el SAT. Cuando tienes un 54% de los agentes económicos informales, deberías tener a los funcionarios más contratados para ir a atender los asuntos, o en el Poder Judicial, que necesitas más juzgados y no menos juzgados y mal preparados. Y por otro lado, pues tienes otro tipo de áreas robustas de personal, pues que hacen cosas que la tecnología pudo haber subsanado desde hace 20 años y que hoy en día notoriamente los podrían haber subsanado, ¿no? Y pues bueno, ahí está otra de gasto, porque por los procesos políticos electorales muchas veces se necesita pagar facturas de apoyos a sus redes políticas por medio de puestos laborales de este tipo, ¿no? Entonces, ese tipo de esquemas pues son terribles. La otra, el tema de pensiones como está estructurado al menos en México, pero que también va permeando poco a poco en Latinoamérica. Y algunos otros elementos de gasto corriente que terminan generando este tipo de conflictos y discrepancias en cuanto al tipo de gasto más eficiente que podría provocar y ser proclive al desarrollo sostenido contra el gasto que te hace ineficiente y detiene para llegar a ese desarrollo sostenido. La estructura del mercado laboral en la región persiste como un cuello de botella crítico, caracterizado por altos niveles de empleo informal, con más del 55% de la fuerza laboral en ello. México, por favor. Hay lugares en El Salvador que tienen informalidad mucho menor. O sea, México es impresionante su condición. Además, la participación de sectores vitales en el avance económico es limitada. Solo el 2.1% de los trabajadores empleados están en sectores de tecnología media y alta, muy por debajo del promedio de la OCDE del 7.7. ¿Cómo puedes proyectar absorción de procesos tecnológicos, incluso importados por medio de inversión extranjera, si no invitas más gente a participar en esos sectores y haces actos que provoquen más inversión nacional en esos sectores? Estos retos estructurales, combinados con un desarrollo limitado de habilidades, mala educación, débiles en sistema de innovación y también con un eslabón de sobreregulación que inhibe, por supuesto, la innovación, impide colectivamente la capacidad de la región para transicionar eficazmente hacia actividades económicas de mayor valor agregado. Para contrarrestar estas restricciones, el informe enfatiza el papel crucial de las instituciones financieras de desarrollo, como claro, las globales, el Banco Interamericano de Pagos, Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el NADBank, y por supuesto las eslabones nacionales como NAFIN, o como lo que era Bancomext, que ahora es NAFIN, FINRA, entre otros, ¿no? Las IFD, instituciones financieras de desarrollo, reorientan sus esfuerzos para apoyar a las MIPYMES, que representan el 32% de las carteras regionales agregadas, de la cartera del banco, el 99% de las empresas en México, por ejemplo, pero de la cartera del banco empieza a incrementarse, a apoyar a estas empresas. Finalmente, el logro de ambiciosos objetivos de desarrollo requiere fortalecer colaboración regional e internacional, fomentando investigación y desarrollo y mejorar procesos de producción intensivos en conocimiento. Miren, se me ocurre así nada más como un eslabón, que son cosas que han pasado ocasionalmente y con programas poco atendidos que creo ni siquiera se midieron su eficacia. Pero, por ejemplo, los gobiernos estatales y municipales tienen muy poquito dinero disponible para atender este tipo de requerimientos de soporte en el proceso financiero de las MIPYMES. Sin embargo, ese poquito dinero a veces llega a funcionar cuando funge como garantía para efectos de potenciar financiamiento a las MIPYMES. O sea, un solo acuerdo con 3, 4 instituciones financieras ordinarias, bancos, en donde piden 2-1 de garantías en sus esquemas crediticios o quizá 1-1, pudiera llegar el municipio y decir, oye, mira, yo nomás tengo 50 millones de pesos para meterlo y tenerlo ahí guardado como garantía hasta que se acabe el periodo, por ejemplo, el año. Y me comprometo a dejarlo ahí 3 años para que opere el programa. Bueno, ese dinero puede garantizar, no sé, probablemente una dispersión crediticia de 150 millones de pesos.
y con ello acotar garantías de en vez de 1-1 sean de 0.75-1. Con contratos firmados con mecanismos alternativos de solución de controversia de mediación, de los que son de ejecutabilidad inmediata, y con supervisión administrativa aparejada. Y si a esto le añadimos a la NAFIN, por ejemplo, como institución financiera de desarrollo, y al Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, al BID, pues podemos concatenar un esquema en donde a Juárez le pueda llegar, ¿qué le gusta? 2,000, 3,000 millones de pesos de inversión inmediata para MIPYMES, para micro y pequeñas, ni siquiera medianas. Siempre y cuando estén en subsectores de potenciación de investigación y desarrollo, o de innovación, o de tecnología, o de actos de procesamiento para, por ejemplo, vinculados a Plan México, se advinculen a obtener certificaciones ISO. Incluso si quieren un paso más, certificaciones de gobierno corporativo. La empresa en 3 años que termine de pagar un primer crédito, una primera instancia, o mejor plazo, 5 años, solita va a seguir su propio financiamiento, ya sin la necesidad del apoyo gubernamental. Esquemas concatenados. Ahí hay un esquema que trae el Technology Hub, no me acuerdo el nombre, pero es como la palabra PYME, pero con una alteración de los órdenes del acrónimo, MAIPS o MIPS, algo así. Y que trae Omar Saucedo, que pues es buen amigo y lo hemos entrevistado varias veces aquí. Ese tipo de esquemas que tienen una presunción básica de apoyo con Frente Norte de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, el CCE, el Consejo Regional y, por supuesto, la participación del municipio, el Estado y estos bancos de desarrollo, podrían potenciar el financiamiento. Pero poco se hace al respecto para potenciar en la inmediatez, en el hoy, el alcance. Voy a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigue Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, soy Enrique de la Madrid. Agradezco la invitación al IMEF para estar este próximo 26 de noviembre a la 1:30 en el Club de Industriales para hablar precisamente de las oportunidades y de los retos que tenemos en el país. De eso es de lo que vamos a hablar, pero seguramente una de las conclusiones a las que debemos de llegar es que tenemos que ser los mexicanos mucho más actores y menos espectadores. Las oportunidades son enormes, pero requieren de ciudadanos más decididos y justamente de eso vamos a platicar este 26 de noviembre. No se lo pierdan, ahí los espero. Quincuagésima tercera Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable. Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí.
Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy bien, llegamos al tercer segmento del programa y en esta ocasión nos vamos a referir a un estudio que desarrolla la Comisión Nacional Bancaria de Valores en alianza con un organismo global llamado Alianza para la Inclusión Financiera. El estudio se titula Estudio Conductual sobre Inclusión Financiera de Jóvenes en México, cambiando hábitos para mejorar vidas. Lecciones de un programa conductual para impulsar la inclusión financiera de jóvenes en México. Es el nombre completo del título. Y bueno, pues es una serie de estrategias de ciencias conductuales efectivas que ayudan a superar barreras no tradicionales en la inclusión financiera y mejorar la salud financiera de las juventudes mexicanas. El estudio se enfoca en un segmento de población entre 18 y 29 años, que son residentes en zonas rurales y suburbanas, que es una peculiaridad importante a destacar, con el objetivo primordial de identificar y mitigar los obstáculos conductuales y las normas sociales de género que impiden el acceso pleno al sistema financiero. El diagnóstico inicial revela una baja inclusión financiera entre los participantes, identificando como principales la desconfianza hacia las instituciones financieras, un bajo nivel de educación financiera, influencia de sesgos cognitivos y las normas sociales de género predominantes. A ver, estamos hablando de zonas rurales y suburbanas, vamos, no Ciudad Juárez, sino probablemente regiones como Semalayuca, que no es propiamente una ciudad, o que siendo en la dimensión jurídica de una ciudad, no tiene propiamente un constructo social pleno. Dos, hay elementos de confianza en las instituciones financieras. Suena más que te roban a que te funcionan, ¿no? Dos, bajo nivel de educación financiera. Si hay bajo nivel de educación ordinaria, pues imagínense la peculiaridad financiera. Los sesgos cognitivos, el pensar que guardar tu dinero abajo del colchón es muchísimo más funcional y seguro que meterlo en una institución financiera, invertir, entender entre invertir, ahorrar y tener el dinero nada más en gasto corriente, etcétera, etcétera. El tema fiscal, por supuesto, y demás. O sea, temas de educación financiera. Bueno, estos sesgos cognitivos probablemente lleven a la perspectiva de la persona a contemplar esas otras alternativas como las idóneas para la administración de sus recursos y ralentizar su potencial desarrollo. Y por supuesto están las normas sociales de género. En la mayoría de los problemas de inequidad en nuestro país, que existen a diestra y siniestra, ciertamente las de género predominan en las zonas rurales y urbanas, ¿no? Y suburbanas. No se sesga de manera radical en las urbanas, por desgracia. En las zonas urbanas también tenemos problemas de inequidad en materia de género, pero al menos es menos notorio que el alcance correspondiente, ¿no? De lo que pasa en las zonas rurales. O sea, es claro ese tema. Para abordar los hallazgos, se diseñó e implementó una intervención conductual integral que se aplica a una muestra no representativa de estudiantes de un instituto tecnológico en el centro del país. Los resultados de la intervención demuestran una mejora en los hábitos financieros de los participantes, lo que se tradujo en un mayor uso de productos financieros formales como cuentas de ahorro y crédito. Un efecto notable de la intervención fue la reducción de sesgos cognitivos como propensión a realizar compras compulsivas o impulsivas, mejorar la eficiencia en la gestión del presupuesto personal. También se observó un incremento en la confianza depositada en instituciones financieras como componente crucial para el compromiso a largo plazo con los servicios del sistema y se fortaleció la comprensión de conceptos fundamentales de educación financiera como el interés, tasas de interés, riesgo y la diversificación. La metodología empleada incluye talleres, impulsa una reflexión de los estereotipos de género y cómo influyen en las decisiones económicas y financieras que promueven una inclusión más equitativa. El proyecto valida que un enfoque de finanzas conductuales integral es eficaz para mejorar los comportamientos financieros y sentar bases para el diseño de futuros programas de fortalecimiento de la educación financiera nacional. Entonces, este estudio es un primer paso, hay que darle seguimiento
Creo yo, sobre todo, punto número uno, lo que haga de recomendaciones la Comisión Nacional Bancaria de Valores a la SEP, por ejemplo, y dos, incluso a las instancias subnacionales para la permeabilidad de los elementos de cultura financiera. Quizá no en todos los municipios, quizá muy pocos municipios tienen una dirección de desarrollo económico, pero sí tienen algunas otras direcciones de atención social que pudieran traer y permear estos eslabones de educación financiera. En función a ello, la comisión tiene esa tarea, por tener el estudio, haberlo pagado seguramente con recursos públicos, en el apoyo con la Alianza de Inclusión Financiera Global, pero ese es el otro eslabón a quien darle seguimiento. Alianza para la Inclusión Financiera, que es una entidad internacional y que promueve este tipo de acciones y estudios a nivel global. Dos, un punto crucial, la desconfianza y la baja educación financiera, así como los sesgos cognitivos, son barreras centrales para la inclusión de los jóvenes en los procesos financieros y que ello sea de los elementos de eslabón que ayuden a los procesos de desarrollo que estuvimos hablando en los primeros segmentos del programa. La intervención conductual resulta en la mejora de hábitos financieros y en el incremento de uso de productos formales que implica cuentas y créditos. Y además, en el reconocimiento de una institución formal convalidable entre los portales de Internet de las autoridades, que meramente un comercial que te dice, te prestamos sin nada más con respirar, básicamente, ¿no? O cosas de esas. Se logró una reducción con sesgos conductuales importantes con tendencias a disminuir las compras impulsivas. La confianza en las instituciones financieras es clave para permear el sistema. Yo veo un llamado a algo que no es necesariamente un factor central para las instituciones financieras. Estas entidades tienen un plan de mercadotecnia alineado a su plan de negocio, los bancos, los FOMES, pues proyectada a sus nichos de crecimiento sustentable que le permita lograr sus objetivos, como pueden ser propiamente, por ejemplo, los eslabones de zonas urbanas o de ciertos niveles de empresa o de ciertos subsectores de consumo, etcétera, ¿no? Bueno, el tema es, oye, dedícale algo para atender también a quien está en la zona suburbana o rural. Y entonces de esa manera concatenar. Lo que comentaba en el segmento pasado, desde el punto de vista de dirección del municipio de Juárez de Economía y la Secretaría de Economía del Estado, también puede llegar, por la Secretaría de Economía del Estado y las áreas de desarrollo rural, propiamente las áreas rurales correspondientes. El enfoque conductual demuestra su potencial para diseñar políticas públicas efectivas y equitativas en materia de inclusión financiera. Entonces, el tema de inclusión financiera, sí, lo tenemos súper concentrado en el tema hombre-mujer, pero hay muchas formas de discriminación, hay muchos subsectores poblacionalmente hablando y dependiendo del tipo de clasificación que pueden concebirse discriminados. La pyme, la microempresa, puede ser considerada discriminada, aunque el propietario sea un hombre blanco de 40 años. O sea, la discriminación puede ocurrir en diferentes aristas. O puede ser una gran empresa, pero en Chiapas, en lugar de Chihuahua, pues tiene diferentes hitos y alcances de desarrollo. Entonces, el asunto de la inclusión financiera tiene que tratarse conforme sus requerimientos y sus circunstancias. El tema de jóvenes, que además, de nueva cuenta, es la población que nos va a mantener de viejitos, más vale que les potenciemos su capacidad de desarrollo, porque si no nos vamos a morir de hambre todos, pues obviamente es fundamental, porque además estamos generando una, valga el comentario, entre estos 18 y 29 años de edad, que es el espacio del alcance correspondiente, pues de básicamente jóvenes con muy bajas condiciones educativas. Entonces, si no hacemos actos que impulsen algunos eslabones de potenciación en la educación financiera, difícilmente van a tener un proceso de inclusión financiera eficaz. Y si no lo logran, entonces difícilmente van a ser partícipes del desarrollo sostenido que se ha planteado en los primeros 3 segmentos del programa. Esos son los elementos de eslabón de la necesidad de estos temas cruciales. El día de hoy inicia la convención de IMEF. Como vieron los comerciales, pues está la temática correspondiente. La ponencia IMEF, que es el libro central que cada año emite el organismo alineado a los temas de desarrollo para precisamente exponer en la convención, pues en esta ocasión logramos, después de varios años de no imprimir el libro, porque lo tenemos siempre electrónico, imprimir el libro, ya lo presumiremos en su momento y entrevistaremos a los agentes principales participantes, pero el punto es cómo trabajar los temas de educación e inclusión financiera en las diferentes aristas. Una muestra es esto que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay varias otras. Ahorita ya prácticamente nos vamos a ir a corte en unos segundos,
Pero cuando regresemos vamos a platicar con Heidi Alaluf, quien es miembro IMEF de Quintana Roo, del grupo Quintana Roo Cancún, y con ella vamos a platicar precisamente de un trabajo que viene desarrollando desde hace mucho tiempo que se llama la importancia de la educación financiera para niños, así como modelos propiamente de educación para niños. Entonces, así como esta Comisión Nacional Bancaria de Valores se alía con esta Alianza de Inclusión Financiera y hacen este estudio para jóvenes 18 a 29 de zonas rurales y suburbanas. Bueno, Heidi plantea para niños. Y así cada uno de los diferentes participantes en la ponencia desarrolla y aporta ideas al respecto. No solo nos debemos de quedar en las ideas, tenemos que buscar la implementación eficaz de los procesos que correspondan para efectivamente aportar a nuestro país los eslabones de aceleración en los procesos de adquisición de educación financiera, de esa inclusión financiera y por ende de una participación más proclive a acelerar el crecimiento y por ende el desarrollo sostenido del país. Es nuestra salida. El contexto de volatilidad no parece ceder, el contexto de conflicto geopolítico no parece ceder y el contexto de populismo, pues chafa, tampoco parece ceder en ninguna parte del planeta y por supuesto menos en nuestro país. En esa tesitura, la proclividad de promover estas acciones privadas y públicas en los eslabones que se pueda será la marca de la pauta que permita a México acceder potencialmente tarde o temprano a ese desarrollo sostenido esperado. Así las cosas, entonces voy a corte y regresando entonces entrevista con Heidi Alaluf, quien es de Numus Cultura Financiera y asociada a IMEF de Quintana Roo, y en su caso con el tema de la importancia de la educación financiera para niños. No se vaya, siga aquí con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Hola, soy Enrique de la Madrid. Agradezco la invitación al IMEF para estar este próximo 26 de noviembre a la 1:30 en el Club de Industriales para hablar precisamente de las oportunidades y de los retos que tenemos en el país. De eso es de lo que vamos a hablar, pero seguramente una de las conclusiones a las que debemos de llegar es que tenemos que ser los mexicanos mucho más actores y menos espectadores. Las oportunidades son enormes, pero requieren de ciudadanos más decididos y justamente de eso vamos a platicar este 26 de noviembre. No se lo pierdan, ahí los espero.
Continuamos en Solo Negocios Radio. Las opiniones vertidas por los participantes en esta entrevista son a título estrictamente personal y no representan una opinión formal u oficial del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, el IMED. Muy bien, seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Estamos con la maestra Heidi Alaluf Villicaña, quien es fundadora de Numus Cultura Financiera y docente ante varias instituciones académicas, dentro de ellas la Universidad de Anáhuac en Cancún. Además, ella es asociada de IMEF en Quintana Roo, y en particular con ella vamos a platicar el día de hoy sobre la importancia de la educación financiera para niños dentro del programa de Mujeres Líderes. Así que Heidi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchísimas gracias Alejandro, y pues aquí lista, ansiosa de poder platicar estos temas. Pues excelente, y mira Heidi, en las entrevistas que hemos tenido, te comento un poquito en el contexto del programa de Mujeres Líderes. Pues hablamos de finanzas para las empresas, hablamos de evaluación, cosas muy técnicas como los intangibles y demás, cosas de mucho interés para nuestra audiencia en un programa que se dedica a empresas. Pero también un programa que se dedica a empresas, que invitamos a gobierno corporativo y a políticas ASG a ver el contexto de nuestra sociedad y de ver cuáles son nuestras deficiencias y cómo potenciar. Pues de repente hablar de finanzas personales es un buen hito, pero de repente hablar de finanzas para niños, pues es algo inusitado. Para mí es extraordinario, es padrísimo. Y bueno, pues creo que es un buen paso para darnos cuenta de las relevancias y deficiencias que hay en nuestra nación. Y además, tú estás haciendo un doctorado y tienes un programa en tu empresa enfocado para estos efectos de educación financiera para niños. Entonces, pues es ideal platicar contigo de la temática. Así que te lanzaría la primera pregunta. ¿Cómo está México en la educación financiera para nuestros jóvenes? Y si tiene relevancia educarlos, sobre todo cuando dices niños, pues te imaginas a chavitos de primaria. Y entonces, ¿es relevante educarlos desde entonces en estos temas? A ver, Alejandro, ya hicimos, ¿no? Aquí hay como dos preguntas separadas por las edades, ¿no? Por las edades de los niños. La verdad que sí, evidentemente es un tema que me apasiona y que además, pues activamente estoy trabajando tanto en la parte de la universidad con los jóvenes, como bien dices, con mi programa, pues, aunque se capacitan los docentes en escuelas, no directamente, pero sí aplicamos algunas encuestas para obtener información sobre eso que me estás preguntando. Y voy a iniciar con los jóvenes primero. Dentro de, fíjate, específicamente en la Universidad de Anáhuac, sí tenemos una clase que se llama Finanzas Personales. Y pues a veces yo solicito darla porque pues es de mi interés, ¿no? Personal. Y la verdad es que me sorprende que los jóvenes llegan, estas se las damos en primer semestre, y llegan a la universidad sin saber básicamente nada de finanzas personales, temas básicos, no conocen como la tarjeta de débito, o sea, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Y como que una de cheques, y a veces pueden decir débito por crédito, no es la generalidad, pero este tipo de no identificar débito o crédito a una persona que entra a la universidad es grave. Por ejemplo, ahora que les digo, bueno, pues ya van a sacar su tarjeta, yo los pongo a sacar una tarjeta de débito y muchos dicen, ay, me están pidiendo un RFC, y alguien dice, ¿qué es esto del RFC? No entiendo. O el SAT, y todas estas cosas, como yo les digo, son nuestra vida diaria, es el día a día. Entonces, los jóvenes no están recibiendo educación financiera previa. En las universidades muchas veces sí se les empiezan a dar algunos cursos, pero esto es un tema que no debería de importar qué estudias. Todos tienen que conocer de finanzas personales porque es su día a día, ¿no? Es lo que van a necesitar como herramienta, pues, de hecho, ya desde antes de iniciar su vida laboral. Y si me voy un paso atrás, sí creo que sí vale la pena, hablando de niños, educarlos desde niños. Fíjate que recientemente en algunas de las estadísticas, obvio, preliminares que hemos encontrado, me he dado cuenta en el estudio que estoy haciendo de la tesis doctoral, justo es que la educación financiera tiene un impacto muy creciente de segundo a tercero, de tercero a cuarto de primaria. Y hay un punto en que los rendimientos, como economista también lo sabremos a veces entender, empiezan a ser decrecientes. Obviamente estos son estadísticos que apenas empezamos a aplicar hablando de México, justo es la pregunta, porque en México no hemos hecho
o no hay investigación todavía muy profunda sobre temas de educación financiera estandarizada y longitudinal. Yo he medido a estos niños en cambios ya de 2 años de ciclo escolar longitudinal, ¿no? Entonces ahí es donde puedo ver que sí es importante, hay un punto en el que se vuelve decreciente y lo más interesante para mí, que estoy viendo la parte del potencial en el liderazgo también de los niños, es que de alguna forma el que el niño se vuelva más ahorrador en el tiempo impacta en su percepción social de forma negativa, fíjate. Eso es muy interesante. Y es un dato que también hemos visto que en su momento, a lo mejor, cuando se les empiece a dar estos temas de educación financiera y quizás por la sociedad en la que vivimos, que es un poco consumista, habrá que tomar en cuenta para que tampoco la parte social del niño pueda verse retraída, ¿no? Entonces, bueno, pues son hallazgos muy interesantes y que tenemos que ir formando en México porque definitivamente no tenemos educación financiera, no tenemos. Y tú me platicas que en Numus generan un programa en el que van tratando de implementarlo en sistemas académicos formales. Y bueno, en esa lógica yo te preguntaría, ¿tú cómo ves ese proceso de implementación y qué resultados vas viendo? Porque yo creo que a un menor, lo poco que tengo de pues, experiencia pedagógica, cuando tú le enseñas algo, sí se nota el aprendizaje en el corto plazo, ¿no? Es correcto, sí se nota, además están muy motivados, ¿no? Para los niños, pero ¿cómo es el proceso? A ver, nosotros, este programa de educación financiera, evidentemente, si queremos que sea escolarizado, pues no es de ir a dar un taller y retirarte. Las maestras son quienes en el salón de clases conviven con los niños y pues tienen que hacerle frente al programa, ¿no? Implementado. Sí, repito, es un programa escolarizado durante todo el ciclo escolar. Entonces el proceso empieza desde un inicio, Alejandro, donde tenemos que hacer una capacitación docente, evidentemente, y la capacitación docente desde ahí nos damos cuenta que no hay educación financiera en México y no es que esté mal, pero tampoco las maestras, como tampoco muchos de nosotros, nadie nos enseñó finanzas personales. Entonces también es una barrera que las maestras o los maestros digan, ¿cómo yo voy a enseñar algo? Pues que yo tampoco domino, ¿no? Muchos profesores tampoco conocen qué es un CETE, ni que podían invertir en CETES. Cuando llegamos a hacer eso, bueno, los maestros salen tan motivados y emocionados que dicen, ay, si yo hubiera conocido esto antes. Entonces, de pronto les empieza a generar esa motivación. También nos damos cuenta que muchas maestras que les empezamos, cuando se da la capacitación docente, pues tratamos de hablarles de los temas, del grado que cada maestro pues va a estar impartiendo. Y hay maestros que les toca hablar un poquito ya del SAT o de los impuestos. Y hay maestros que nunca han hecho una devolución de impuestos, una declaración, porque pues se la hacen, pero no sabían. Entonces, pues desde ahí ya es una barrera bastante fuerte. Pero cuando ya los maestros lo asumen y entran al salón de clases, están felices porque ven que es un conocimiento muy, muy necesario. Y los niños son como unas esponjas, los niños están felices porque fíjate que naturalmente al niño en general, le gusta ahorrar su dinero, o sea, le gusta saber que puede ahorrar dinero, le interesa ese tema. Es un tema que les despierta mucho interés y después los va llevando hasta la parte de querer emprender y de cómo hacer un negocio y de cómo, pues, todos estos insumos no hay que administrarlos. Entonces, la verdad que es una maravilla, pero pues sí tiene que tener una consistencia año con año, para que se pueda formar un hábito, ¿no? Un hábito. En tus estudios, y digo, aquí pues es completamente abierto sí o no, pero los estudios de doctorado que realizas, ¿te están llevando a hacer análisis comparados con otros países y ver cómo han evolucionado mejor en esto? Fíjate que mi estudio no lo hago comparativo con otro país, pero evidentemente cuando yo estoy leyendo, pues todo lo que tiene que ver con la parte del marco teórico y las teorías y todo, pues sí, evidentemente leo con el resto del mundo. Si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, Ana María Luzardi es la mujer, pero que más escribe sobre temas de educación financiera, aunque es italiana, ella está en la Universidad de Stanford y están haciendo un trabajo también enorme. O sea, Stanford apenas
o recientemente abrió un departamento sobre educación financiera para los jóvenes, hablando para niños. Finlandia es el primer país en el que ellos ya quieren que para el 2030, y es una noticia como muy fuerte ahorita en temas de educación financiera, el 95% de sus niños hayan recibido o sigan recibiendo educación financiera de forma escolarizada. Sin embargo, a nivel mundial, la OCDE por primera vez en el 2012, además de siempre en las pruebas PISA medir matemáticas, ciencias y lo que es lectura, en el 2012 empezó a medir educación financiera por primera vez. Entonces tampoco, sí estamos un poco más atrasados que otros, pero al final es una situación que viene una ola nueva. El problema es que en México siento que se están haciendo esfuerzos aislados, no hay una directriz conjunta en el que si otros países, no importa que hayan iniciado hace 2 o 3 años, pero viene una directriz conjunta entre quizás gobierno, iniciativa privada, pues se puede avanzar más rápido, ¿no? Y aquí en México estamos haciendo muchos esfuerzos. De hecho, ahora estamos justo hoy y ayer en la Semana de Educación Financiera, ¿no? Pero y son esfuerzos grandes, pero de pronto quedan aislados. Sí. Y digo, pues es Conducef, es el sistema financiero, como que se aísla ya un mundo o un submundo de nuestro país, ¿no? He participado, pero sí hace falta un revulsivo que expanda el alcance, ¿no? Sí, o sea, sí. No sé, ve nada más, la final del fútbol mexicano tiene un expansivo, revulsivo, todo el mundo se da cuenta. La Semana de las Finanzas, muy poca gente se da cuenta, ¿no? Sí. Llegamos a puntos finales del segmento, Heidi, y me gustaría que me dieras puntos conclusivos que consideres relevante dejar a la audiencia. Bueno, pues creo que tenemos que formarnos en educación financiera y formar a nuestros niños. Y hoy lo que es importante es que si lo queremos hacer, hoy tenemos nosotros como padres o como adultos en una sociedad, salir a buscar las herramientas para poder formarnos y formar a nuestros niños en educación financiera. Hoy las herramientas, como tú dices, no van a llegar solas, todavía en el sector público no va a estar en las escuelas. Entonces hay que buscarlo, pero hay que buscar también herramientas que tengan un formato pedagógico atrás y una investigación real, que no sea lo que nos vamos ahora con tanta información así tan fácil, ¿no? Eso es algo muy importante. El otro sector o segmento que también alcanzo a ver yo dentro de la parte de NUMUS es la capacitación que se está dando en educación financiera o finanzas personales dentro de las empresas a sus colaboradores. Y es un tema muy fuerte. De hecho, estoy aquí en México porque estuve en el Congreso AMEDIR de Recursos Humanos y muchísimas empresas grandes ya recursos humanos están buscando capacitación en estos temas porque les suma, como tú bien dijiste al inicio, a un área de todo lo ESG y sobre todo a las empresas grandes cuando quieren ir a salir o salen a buscar financiamiento, pues les suma mucho tener este tipo de certificaciones hacia su personal. Entonces, empresas, empecemos a capacitar en finanzas personales a nuestros colaboradores. Y una tercera que me encanta es la parte social. Creo que hoy educar en temas financieros a mujeres, en comunidades no más lejanas, a niños, a estas poblaciones vulnerables, creo que empieza a ser una parte social muy importante en la que más empresas se quieren sumar y más personas, ¿no? O sea, la sociedad civil también la invito a sumarse a estos temas de educación financiera que además pues nos enriquecen como sociedad y como país. Extraordinario. Bueno, pues maestra Heidi Alaluf Villicaña, fundadora de NUMUS Cultura Financiera, te agradezco muchísimo el tiempo y estos extraordinarios temas. Y bueno, pues seguiremos en comunicación. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Pasa el excelente. Gracias Arturo en cabina por el apoyo. Hasta pronto. Hola, soy Enrique de la Madrid. Agradezco la invitación al IMEF para estar este próximo 26 de noviembre a la 1:30 en el Club de Industriales para hablar precisamente de las oportunidades y de los retos que tenemos en el país. De eso es de lo que vamos a hablar, pero seguramente una de las conclusiones a las que debemos de llegar es que tenemos que ser los mexicanos mucho más actores y menos espectadores. Las oportunidades son enormes, pero requieren de ciudadanos más decididos y justamente de eso vamos a platicar este 26 de noviembre. No se lo pierdan, ahí los espero.
53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.